Hola a todos y a todas. Estamos en nuevo videochat, un videochat pregunta cáncer o pregunta humanización, porque tenemos una profesional, una gran profesional, es una oncóloga radioterápica que trabaja como médico adjunto al Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario de Burgos, y ella es Virginia Ruiz Martín. Hola, Virginia. Hola, encantada. Pues ella es una gran profesional que conoce esta Escuela Andaluza de Salud Pública porque hace más o menos un año estuvo en el Congreso de Humanizada UCI aquí, y que ella es una profesional muy activa en el ámbito de la humanización. De hecho, acaba de montar una historia que es el grupo ONCOR, humanizando la oncohematología y radioterapia. Por eso decíamos pregunta humanización, porque ella también es una persona que tiene un papel muy importante en este ámbito, ¿no? Ella, además, quien quiera leer las cosas que ella escribe, ella es una persona muy activa en Twitter, con el Twitter Roengen66, que es su Twitter, su cuenta de Twitter. Y además tiene un blog que es un rayo de esperanza que divulga todo el tema de oncología radioterápica. Por tanto, cosas que seguro que quedarán en el tintero, cosas que no habrán salido, podrán leerlas en ese muy buen blog que tiene, en la cual explica muchas de las cosas alrededor de la radioterapia, de la oncología radioterápica, de todo el proceso de humanización en ese ámbito, y por tanto todo lo que podamos aprender de ella sobre este mundo. Por tanto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y empezamos las preguntas, si te parece. Vale, perfecto. Gracias, Joan Carlos, por esa magnífica presentación. Pues un poco, en primer lugar, preguntaría, hay una pregunta que dice, ¿qué es la radioterapia? Y preguntan, ¿solo se utiliza en cáncer o también para otras enfermedades? Bueno, la radioterapia es una modalidad terapéutica que se utiliza para el tratamiento del cáncer y que puede ofrecerse sola o en compañía. Es decir, que podemos aplicarla después de una cirugía, después de una quimioterapia o combinando las tres, ¿no? Que son los tres pilares básicos del tratamiento del cáncer. También podemos aplicar la radioterapia en enfermedades benignas, es menos conocido, pero por ponerte un ejemplo gráfico, hace unos años Usain Bolt se hizo radioterapia en la planta del pie para una fascitis plantar, porque así no daba positivo en el control antidoping y podía correr, y se le quitaba su dolor de la fascitis, que es tan dolorosa. Por poner un ejemplo, hay muchísimos ejemplos que podríamos poner, pero no me quiero extender. Por tanto, si Usain Bolt lo ha utilizado, por tanto, lo podemos utilizar cualquiera de nosotros. Por tanto, tú has dicho una cosa que has dicho los pilares fundamentales en el tratamiento, y has hablado de quimioterapia, y por tanto de la cirugía. Y hay una pregunta que habla radioterapia, quimioterapia, tratamiento con pastillas, operándote, mejorando los hábitos de vida saludable. Pregunta, ¿cuál es el mejor de los tratamientos ante un cáncer? No hay un mejor tratamiento. El cáncer es un conjunto de enfermedades, no es uno solo. Quizá hay un concepto o un hilo conductor en todas estas enfermedades, que es la proliferación descontrolada de unas células. Y dependiendo de la localización, de la biología y de una serie de cosas que vamos conociendo cada vez más de los tumores, pues se decide normalmente en comités multidisciplinares cuál es la secuencia mejor para los tratamientos. Habitualmente, pues en la mayoría de los tumores suele ser la cirugía, pero otras veces hay que poner primero la radioterapia en combinación o no con la quimioterapia y después operar. Depende mucho de la localización anatómica y de la biología de cada tumor. No hay un tratamiento mágico y único. La fuerza está en la unión de todas las terapias posibles, ¿no? Claro. Por tanto, en este caso, cada cáncer, cada tipo de cáncer requiere un tratamiento diferente en ese sentido, ¿no? Y en algunos casos... Incluso un cáncer de mama
tiene un comportamiento distinto en una mujer que en otro, porque conocemos su biología molecular y su comportamiento, y no es lo mismo en una mujer, por ejemplo, antes de la menopausia que después de la menopausia, que tenga una serie de características fenotípicas determinadas, es decir, su ADN como es, eso va a conferir un tratamiento distinto. Entonces, incluso dentro de un propio tumor puede haber diversas modalidades terapéuticas. Hay una pregunta que dice si hay diferentes tipos de radioterapia. Hemos hablado de diferentes tipos de tratamientos para abordar ese conjunto de patologías que es el cáncer, esa proliferación de células. ¿Hay diferentes tipos de radioterapia? Sí, básicamente hay dos tipos de radioterapia. La radioterapia la podemos aplicar desde fuera, con los famosos aceleradores lineales. Desde fuera, pues una radiación se focaliza en la zona del tumor o los ganglios adyacentes, o bien podemos aprovechar, eso se llama radioterapia externa o teleterapia, o bien podemos aprovechar una cavidad o un determinado tejido para directamente allí poner un elemento radiactivo. Por ejemplo, en cáncer de próstata se pueden colocar las famosas semillas radiactivas, que es la braquiterapia prostática en el cáncer de próstata. Y en ginecología, pues se utiliza también, utilizando, dijéramos, el canal natural de la vagina para llegar al tumor de cuello de útero o del propio útero, ¿no? Y bueno, pues son las dos formas. ¿Ventajas de uno y otro? Bueno, pues la ventaja de la braquiterapia es que vas directamente al tumor, es una técnica quirúrgica, y lo otro pues lo aplicas desde fuera y bueno, pues tiene un proceso que es un poco complejo, que si quieres luego ya explicamos cómo va. Pero básicamente esas son las dos modalidades principales de radioterapia. Vale. Por tanto, tenemos dos tipos principales de radioterapia en un entorno de diversas terapias, hemos dicho, para el cáncer. Hay una pregunta que yo creo que ya la has contestado en el sentido de que ¿por qué me dan radioterapia si ya he recibido quimioterapia? Pero podríamos insistir un poco en esa colaboración de tratamientos, ¿no? Diríamos, ¿no? Sí, básicamente cuando el tumor lo tenemos localizado, los tratamientos de elección suelen ser pues ir al foco del tumor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un tumor de mama, pues lo importante es la cirugía, la intervención, quitar el tumor y hacer un muestreo de los ganglios para ver si están o no afectados. Luego, una vez se analiza la pieza que se ha quitado en la intervención, se miden lo que se llaman los factores de riesgo. Esos factores de riesgo que miden, por un lado, miden la probabilidad de que ese tumor pueda hacer metástasis, o sea, pueda irse a otros órganos, o bien la probabilidad de que ese tumor pueda recaer en el mismo sitio donde se originó. Entonces, ahí está el papel de lo que se llaman tratamientos complementarios. La quimioterapia básicamente lo que evita es la posibilidad de que la enfermedad sea sistémica, de que la enfermedad pueda metastatizar, y la radioterapia pues hace un poco lo mismo que el papel de la cirugía. Hace un control sobre la enfermedad que llamamos locorregional y complementa el trabajo que ya ha hecho el cirujano. Eso hablo a nivel general, porque también puedes haber en tumores concretos que no son operables, que solo se puedan tratar con radioterapia, ¿vale? Y la quimioterapia un poco lo que hace es sensibilizar a esas células malignas para que la radioterapia sea más eficaz. Es decir, que hay como diversas, cada uno tenemos un papel y se combinan entre sí para buscar el mejor tratamiento en cada paciente. Por lo tanto, quimio más para intentar evitar la diseminación. O cuando hay metástasis para intentar controlarlas, es cuando la enfermedad es sistémica o hay riesgo de que sea sistémica, y las demás terapias, pues, para un control más locorregional. Perfecto, muy bien. Entonces hay una pregunta que, por tanto, es obvio, ¿qué hace la radioterapia que no hace la quimioterapia y viceversa? Pues va ligado a lo que comentabas, ¿no? Sí. Muy bien. Hay una pregunta alrededor del Día Mundial del Cáncer de Colon. El otro día era el Día Mundial del Cáncer de Colon. Y preguntan cuál es el mejor de los tratamientos
que se puede tomar. Y además dice, y si hay que llevar una bolsa, si hay que hacer una ostomía, ¿cuáles son los mejores consejos a seguir para una adecuada higiene? ¿Qué le podríamos comentar? Bueno, habitualmente el cáncer colorectal, el principal tratamiento o el primero que se suele utilizar es la cirugía. Sí, pero, por ejemplo, en los tumores de recto, eso se ha cambiado. No se hace de entrada la cirugía porque, dijéramos, está muy confinado a una zona y lo que se utiliza para tumores que son a partir de un determinado tamaño, una combinación de quimio y radioterapia que se llama preoperatoria. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos hacer que la cirugía sea más pequeña y que la cirugía sea mejor. O sea, se ha visto que esa secuencia de tratamientos es mejor. Pero la cirugía en la ecuación siempre está. Al hilo de lo que me comentabas, si hay que hacer una amputación, es decir, si hay que quitar el canal anal, se hacen en tumores que son, dijéramos, del tercio inferior del recto, cuando son tumores que están muy cerca del canal anal y el cirujano no tiene margen suficiente para quitar el tumor con seguridad y entonces se tiene que quitar el ano. Y en esos casos se lleva la bolsa. Los cuidados de la bolsa, bueno, pues eso es una cosa también un poco personalizada. Hay enfermeras en cirugía que dependiendo del paciente y de la situación de la ostomía, pues recomiendan unas bolsas u otras. Yo no soy una gran conocedora del tema, seguro que habrá enfermeras que lo conocen mejor que yo. Pero bueno, en el mercado hay múltiples dispositivos para ese tema. Incluso creo que hay una especie de obturador, que es casi como un esparadrapo y un Tampax, sería como un tapón, que te permite en verano pues no tener que llevar bolsa. Entonces te haces primero una irrigación, dejas unos días descansar el intestino, te colocas el tapón y puedes hacer una vida normal sin bolsa. Y bueno, ya hay distintas posibilidades, pero esto seguro que habrá alguna enfermera a lo mejor aquí en el chat que puede contestar mejor que yo. Pues también le recomendamos que en la web de la Escuela de Pacientes hay una guía de ostomías que también puede serle útil si quiere profundizar en una guía hecha entre la Asociación de Pacientes Ostomizados y los profesionales del Hospital Clínico San Cecilio. Por tanto, también podría añadir algún elemento sobre eso. Hay una persona que dice: a mí me han diagnosticado un cáncer y me tienen que dar radioterapia que va a empezar la semana que viene. ¿Cómo me van a dar el tratamiento? ¿Tengo que estar preocupado? ¿Me puede afectar la piel? Sobre la piel hay otras preguntas que hay varias preguntas que hemos recibido, pero ¿qué le podemos decir a esta persona que no dice de qué es el cáncer, pero qué consejo le puedes dar? Sí. Bueno, así en términos generales, voy a explicar un poco cómo es el proceso de radioterapia porque no es muy, muy conocido. Nosotros, en primera instancia, lo que hacemos, normalmente los pacientes han sido discutidos en un comité, es decir, nosotros ya conocemos a ese paciente porque otro colega nos ha comentado pues, su situación clínica. Entonces, nosotros le citamos en una primera consulta y allí le explicamos por qué le tenemos que dar radioterapia y cuál va a ser el proceso. Habitualmente, si está indicada la radioterapia en ese caso, porque nosotros previamente tenemos que estudiar el caso clínico, emplazamos al paciente a lo que se llama una simulación. O sea, antes de hacer el tratamiento no colocamos al paciente directamente en el acelerador, sino que antes tenemos que hacer una simulación. Esa simulación consiste en hacer un escáner, un TAC, en las mismas condiciones en las que se va a tratar, ¿vale? Tiene unas características ese TAC que tenemos en el servicio de radioterapia, que es muy similar a un TAC de radiodiagnóstico, pero bueno, pues tiene una serie de características técnicas que empleamos nosotros para diseñar los tratamientos. Una vez hacemos ese escáner, hacemos unos pequeños puntos de tatuaje para que luego en el tratamiento sepamos dónde tenemos que apuntar concretamente en el tumor y pasamos a lo que se llama la fase de planificación, que consiste en coger todas esas imágenes que hemos obtenido del escáner y llevarlas a un ordenador especial que se llama planificador.
En el planificador, ¿qué es lo que hacemos? Los radiooncólogos, pues hacemos nuestra receta de radioterapia, que consiste en ir corte a corte de ese escáner que hemos hecho, de ese TAC, y definir exactamente las dosis de radiación que cada zona debe recibir. Es decir, nosotros conocemos la historia natural de la enfermedad y tratamos tanto el tumor como hacia los ganglios, hacia donde sabemos que va la enfermedad. Y luego también ponemos una limitación de dosis en todos los tejidos sanos que hay alrededor. ¿Para qué? Para hacer el menos daño posible. Una vez tenemos hecha esa hoja de ruta o esa receta de lo que es la radioterapia, pasamos ese plan a unos compañeros que son radiofísicos, que vienen a hacer un poco el papel de lo que haría el farmacéutico en la medicina convencional. Y ellos son los que hacen lo que yo llamo el corte y confección, hacen el diseño personalizado de la radioterapia de cada paciente. Una vez está hecho el diseño, ellos buscan la mejor forma de distribución de los haces de radiación, yo le doy el visto bueno y ya podemos empezar el tratamiento. El primer día se hacen una serie de comprobaciones para ver que lo que hemos simulado coincide con lo tratado y entonces ya sigue sus sesiones. Habitualmente los tratamientos, pues dependiendo un poco del tumor y de una serie de características, pues vienen a durar entre 2 y 5 o 6 semanas. Y ese es un poco el planteamiento. Cosas que pueden notar los pacientes, pues dependen un poco de la zona donde vayamos a tratar. Hemos de pensar que la radioterapia es un tratamiento local y, por lo tanto, los efectos van a ser en la zona donde nosotros vayamos a tratar. Efectos generales también produce normalmente cansancio y produce como una cierta sensación de que me faltan las pilas, de apatía. Y dependiendo un poco de la zona, pues puede afectar la piel o no, se pueden tener diarreas o no, se pueden tener molestias en la garganta o no. Todo depende un poco de la zona. Tendríamos que hablar de cada zona anatómica para decir los distintos efectos secundarios, pero sería alargar mucho el tema. Entonces, los síntomas que va a notar van a ser en la cercanía de donde está alojado el tumor. Allí van a ser todos los efectos que son transitorios, ocurren durante el tratamiento. Luego, una vez acabado el tratamiento, habitualmente desaparecen. Muy bien. Por tanto, yo creo que has explicado fantásticamente qué es el proceso que seguís, esa hoja de ruta, cómo lo que hacéis primero vosotros, un radiofísico busca cuál es la fórmula, ¿no?, exacta para hacer, la comprobáis, la veis cuando empieza a ver hasta qué punto el plan con la realidad se ajusta y a partir de ahí se sigue, ¿no?, y se está pendiente de los efectos secundarios que sean los mínimos posibles, ¿no? Esa sería... Nosotros semanalmente vemos al paciente y comprobamos a ver cómo lo va tolerando, porque si hay que hacer algún ajuste, pues bueno, pues se hace o el tratamiento de soporte que necesite. El radiooncólogo siempre estará ahí, o la enfermera. Por tanto, ya has explicado mucho algunas de las preguntas, qué efectos secundarios tiene la radioterapia. De alguna forma has dicho ese cansancio, ¿no?, esa sensación de que puede afectar también alguna cuestión más cercana a la piel o una diarrea, ¿no?, que decías antes como posibles efectos secundarios, ¿no? Sí. Quiero puntualizar que la piel actualmente con los aceleradores lineales se afecta poco. Eso cuando estaban las famosas bombas de cobalto, pues debido a la energía de esas máquinas, pues se depositaba mucha dosis en la piel. O sea, tenía que penetrar la piel y muchos tejidos para llegar al tumor. Los aceleradores lineales son de alta energía y, por lo tanto, la cantidad de radiación recibida sobre la piel es relativamente pequeña. Entonces, ahora la mayoría de los pacientes sufren poco la piel, excepto en tumores de cabeza y cuello o en la mama, en el resto la piel se va a ver poco afectada. Por tanto, esa persona me dice, me han dicho que la radioterapia puede quemarme. Bueno, es un concepto general porque sí que produce un efecto biológico sobre la piel que se parece mucho a una quemadura solar. Pero bueno, cuando tenemos una quemadura solar se nos pone la piel roja, luego se nos pone morena, luego esa piel salta y nos quedamos tan panchos. Quiero decir que la piel se regenera con mucha facilidad. Muy bien, pues seguimos con las preguntas. Me voy a ir a una pregunta que ha llegado en Twitter. Es de una persona amiga
amiga tuya, que es Miguel Ángel de la Cámara, que te da las gracias y dice que lo mejor en comunicación en radioterapia y muy probablemente en oncología eres tú. Por tanto, y eso. Y pregunta, ¿falta coordinación entre oncología médica y radiooncología? Bueno, nosotros estamos coordinados a través de los comités de tumores, pero bueno, todo es mejorable, por supuesto. Sí que es verdad que, pero esto pasa en muchas especialidades, ¿no? Que cada uno estamos en nuestro pequeño rincón y la oncología es como un puzzle, es un engranaje que necesita de todos. Y a veces es ese engranaje el que falla y en eso llevan mucha razón los pacientes, ¿no? Que van de ventanilla en ventanilla o de puerta en puerta, como una falsa moneda y a veces se encuentran un poco perdidos. Sí que hace falta lo que a veces, muchas veces, Miguel Ángel y yo comentamos, pues un navegador en salud o una enfermera gestora de casos que acompañara al paciente en todo el proceso para hacérselo más sencillo, porque es realmente complejo, ¿eh? Es complejo para nosotros, pues no me lo quieren imaginar para los pacientes. Hace una segunda pregunta, ya que estamos con él, te la hago. Es una pregunta que va más ligado a la pregunta humanización, ¿no? A ese otro hashtag que teníamos en este video chat de hoy. Y es, ¿cuánto afecta al profesional la obsolescencia en su trato al paciente? La obsolescencia, me imagino, tecnológica, en nuestro caso de radioterapia. Hombre, se estima que nuestras máquinas pues tienen una vida útil entre 10 y 15 años. A partir de ahí, pues es como tener un ordenador viejo. Tú puedes seguir trabajando, pero es mucho más incómodo. Los aceleradores tienen, desde que pasó en el año 92 el accidente de Zaragoza, la verdad es que pues se creó un Real Decreto de control de calidad y la verdad es que es súper exhaustivo. Es decir, ahora no irradiamos si no tenemos la total seguridad de que la máquina funciona. En los casos que hay máquinas que están obsoletas o cerca de la obsolescencia, pues tenemos el problema de que se averían con mucha facilidad y funcionan con una mayor lentitud. Y cada vez se utilizan más pues, para tratamientos menos precisos o más paliativos, que puede tener su utilidad. Por eso es importante que, bueno, pues las iniciativas como la de Amancio Ortega para renovar toda la infraestructura que tenemos y que no estemos en el 60% de los servicios con obsolescencia, ¿no? Que se tenga la conciencia de lo importante que es de estar al día en tecnología. Tampoco hace falta lo último, pero sí el tener la tecnología renovada para poder trabajar y ofrecer a nuestros pacientes lo mejor. De hecho, supongo que la cantidad de aparatos que ha generado la Fundación Amancio Ortega, supongo que ha facilitado la renovación de muchos de estos aparatos, ¿no? Básicamente, la Fundación lo que ha hecho es renovar los que estaban cerca de la obsolescencia, que eran aproximadamente, creo, un 30% del parque de aceleradores nacional. Y eso ha supuesto para nosotros un espaldarazo, ¿eh? Pero es renovar lo obsoleto. Hace falta también invertir en nuevos aparatos, nuevos servicios y que la radioterapia sea accesible, porque todavía hay muchas provincias de España que no tienen radioterapia y los pacientes tienen que hacer muchos kilómetros para llegar a un servicio y eso pues es un problema, sobre todo pensando que cada vez los pacientes son mayores y que hay que hacer a veces unos recorridos tremendos. Eso es lo que llevan peor los pacientes. Esa dificultad de acceso al servicio, ¿no? Hay una pregunta que una persona que dice que empiezo tratamiento con radioterapia en unos días y pregunta, ¿estaré solo durante mis tratamientos? Vamos a ver, él va a estar acompañado por los técnicos, que le van a colocar, le van a poner, pero en el momento de la radiación, evidentemente, tiene que estar solo en la sala. No van a ser más de 5 o 10 minutos y constantemente está monitorizado y vigilado por una cámara. Es decir, si él en algún momento se encuentra mal o necesita algo, pues puede señalar o puede hacer algún gesto y nosotros paramos el tratamiento y vemos a ver qué pasa.
Pero bueno, es un tratamiento relativamente corto, hay que estar inmóvil, eso sí, pero no es incómodo, es indoloro, no molesta más que pues, bueno, la incomodidad a lo mejor de la posición en la que tengas que estar quieto. Muy bien. Hay una pregunta, dice, con la radioterapia, ¿voy a perder el pelo? Pues la radioterapia no hace perder el pelo, ¿eh? No hace perder el pelo de la cabeza a menos que te lo des en la cabeza. Básicamente es la quimioterapia. La quimioterapia actúa sobre todas las células de gran proliferación y, bueno, pues afecta a la piel, afecta a las mucosas y afecta al pelo. No toda la quimioterapia, hay de decir también. Y la radioterapia solo depila aquella zona que estemos tratando. Es decir, si tratamos una mama, no se va a caer el pelo de la cabeza, ¿eh? Si tratamos la cabeza por un tumor cerebral, pues en esa zona concreta donde está el tumor sí que va a desaparecer el pelo, pero bueno, luego vuelve a salir otra vez, ¿eh? Hay muchas preguntas que tratan sobre el tema de los efectos secundarios. Yo creo que has contestado a muchos, pero te voy a hacer algunas para complementar lo que has dicho, ¿no? Dice si alguno de los efectos secundarios que tiene la radioterapia cambiará mi forma de comer, beber, trabajar, hacer ejercicio o tener actividad sexual. Pues en principio nosotros tratamos de que la gente tenga una vida normalizada. Evidentemente, en función de la localización anatómica, pues va a tener una serie de molestias y que eso pues, puede afectar a todos esos aspectos de su vida. Yo lo que le recomendaría a ese paciente es que consultara con su radiooncólogo o con la enfermera que tenga en el servicio de radioterapia, pues cuáles son las molestias que se supone que vaya a tener para un poco pues ir preparado. Pero habitualmente la mayoría de los pacientes pueden llevar una vida normal, entre comillas. Ya te digo que un poco en función. Quizá los tratamientos más duros, o desde mi punto de vista que son más duros, son los tumores de cabeza y cuello, porque, por ejemplo, en este área, pues necesitamos hablar, respirar, comer, y entonces, pues ahí realmente se pasa mal. O todo aquello que afecte pues, a la zona genital, porque también es muy sensible, ¿no? Pues puedes tener problemas para sentarte, puedes tener problemas para tener relaciones, evidentemente. Todo ello depende. También depende de la dosis que tengan, que esté prevista. No es lo mismo que sea una dosis complementaria a una cirugía que sea un tratamiento radical, que las dosis son mayores, ¿no? Entonces es que hay que perfilar un poco en cada caso. En términos generales, la radioterapia es bien tolerada, en términos generales, salvo algún caso en concreto, como he dicho, básicamente en cabeza y cuello o en alguna zona muy sensible, la mayoría de los pacientes, de hecho es un tratamiento que se da de forma ambulatoria, no hace falta estar ingresado y los pacientes lo llevan bien. Al hilo de lo que me has comentado, hay muchas preguntas de toxicidad, pero me gustaría que la gente me preguntara sobre nuestro potencial curativo, porque eso es quizás menos conocido. Cuéntanoslo tú, a ver, ¿cuál es el potencial curativo? Porque de alguna forma yo creo que tú lo has dicho antes, se conoce poco, se habla mucho de la radioterapia, pero no se sabe tanto cuáles son los efectos, el beneficio que obtiene el paciente con una radioterapia, ¿no? Dice, uy, qué bien, le han dado radioterapia y no ha faltado hacerle quimioterapia. Eso también lo oigo, ¿no? Que cuentan pacientes. Pero cuéntanos tú, ¿cuál es el gran beneficio, los beneficios en general de la radioterapia? Bueno, la radioterapia también ha sufrido un cambio tecnológico, pues igual que los ordenadores, porque nos hemos un poco beneficiado de esa revolución tecnológica en la que estamos inmersos. Y en 20 años yo empecé a trabajar de residente en el año 91 hasta ahora, pues la revolución ha sido bestial, ¿no? Hemos mejorado muchísimo. Entonces, esa idea que se tiene del paciente quemado, con mal estado, pues ha cambiado mucho. La mayoría, ya te digo, la mayoría de los pacientes pueden llevar una vida normal, o sea, pueden hacer sus actividades básicas de la vida diaria con total normalidad. Igual sí pueden estar un poquito más cansados, pero se echan una siesta y el resto del día llevan una vida normal. Con toda esta revolución técnica, ¿qué hemos conseguido?
pues reducir mucho los campos de radiación, ser mucho más concretos y también conservar muchos órganos. Es decir, ahora las cirugías son menos mutilantes, cada vez se hace menos cirugía. La radioterapia es cada vez como más pequeña, más concreta, y también la quimioterapia pues ha sufrido toda una serie de ventajas en cuanto a que se tolera mucho mejor. Con lo cual los pacientes tienen una sensación frente a lo que se les había dicho o lo que han oído, dicen, pues yo lo estoy llevando muy bien, doctora. Digo, yo es que me imaginaba otra cosa, ¿no? Pues tranquilos los pacientes que lo van a tolerar bien. En cuanto a la curabilidad, pues la cirugía y la radioterapia te llevan la palma en la curación del cáncer. La quimioterapia, pues es un adyuvante más. Y entonces tenemos que tener la idea de que son tratamientos que realmente pueden hacer que la enfermedad desaparezca y no vuelva a salir nunca más. Un 60% de los tumores, en general, ya son curables hoy día. Y en el resto, pues podemos paliar una gran cantidad, porque no olvidemos que tratar el dolor o tratar cualquier síntoma, aunque sea de forma paliativa, también es hacer un beneficio al paciente. Entonces, tenemos que poner en la balanza los beneficios y los riesgos. Yo creo que poner en valor los beneficios de estos tratamientos y no tanto el foco en los efectos secundarios, que esos nos crean muy mala prensa. Es decir, supongo que también la radioterapia va ligado a eso que tú decías antes de la bomba de cobalto, ¿no? Esa historia antigua, que es una historia que ya no tiene nada que ver la radioterapia actual con la radioterapia que se hacía hace un tiempo, ¿no? Tú lo decías. Sí. Tú hacías de residente en el 91, has dicho, algo así, y que de ahí ahora no se parece en nada, seguramente, o se parece en muy pocas cosas la radioterapia que hacéis ahora, ¿no? Sí, bueno, lo mismo ha pasado con la cirugía. Es decir, ahora pues ahí se hacen más laparoscopias, las cirugías son menos mutilantes. Ya, bueno, yo lo veo con, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? Antes se hacían grandes linfadenectomías o grandes mastectomías y ahora se conserva la mama y se hace una biopsia selectiva en el centinela. La paciente sale levantando el brazo y sin linfedema. Yo pienso que son grandes avances también en cirugía, que han mejorado mucho la calidad de vida de las pacientes. Muy bien, pues hay preguntas que van ligadas también a los beneficios y hay una pregunta que dice, en caso de que tenga que recibir radiación tras la cirugía, ¿combatirá cualquier residuo de células cancerosas que haya quedado? Bueno, la probabilidad nunca es cero, desgraciadamente, en medicina. Nosotros, pues, cada vez más nos basamos en una serie de algoritmos retrospectivos, es decir, cogemos series y vemos cómo van los pacientes y entonces hacemos distintos grupos de riesgo. Y entonces, cuando vemos que existe un riesgo superior o mayor y vemos que es mejor el beneficio de aplicar radioterapia a no aplicarla, pues lo recomendamos. Entonces, la probabilidad nunca es cero, pero es muy baja en la mayoría de los tumores en los que se recomienda hacer radioterapia después de una cirugía. Y hay una pregunta que vale, tú has hablado antes del porcentaje de cánceres que se curaban, ¿no? Has dicho antes que luego también servía todo el tratamiento para limitar los efectos, ¿no? Y también hay una pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que el cáncer se propague o reaparezca si recibo radioterapia? ¿O cuál es la probabilidad de que el cáncer se propague o reaparezca si no recibo? Por tanto que de alguna forma es una pregunta un poco concreta de lo que tú antes decías de los efectos beneficiosos de la radioterapia o también de las otras terapias, ¿no? También preguntas sobre la cirugía, ¿no? En ese sentido. Bueno, básicamente, ya te digo que la radioterapia es un tratamiento locorregional, básicamente. También puede tener un efecto sistémico, que bueno, eso si quieres ya lo hablamos más adelante. Entonces, si, por ejemplo, hemos hecho una cirugía, pero luego se ha visto en la anatomía patológica que los márgenes están muy cercanos, los márgenes del tumor, a lo que ha quitado el cirujano, o
tiene un determinado grado de agresividad que indica que pueden haber quedado células, pues se indica hacer la radioterapia como forma preventiva para que la enfermedad no reaparezca. ¿Eso significa que la enfermedad no va a reaparecer? No, pero la probabilidad va a ser más baja que si no lo hiciéramos. Pero nosotros controlamos enfermedad locorregional. A veces la enfermedad se escapa porque han habido células que han ido a través del torrente sanguíneo y se han quedado dormidas en el cerebro, en el pulmón, en el hueso, hacen las famosas metástasis. Entonces, ahí sí que nosotros no podemos ejercer, a menos que sea, ahora se habla mucho de lo que es la enfermedad oligometastásica o con poca carga tumoral metastásica, que sí que podemos tratar de forma radical en esas zonas concretas para disminuir esos clones celulares y mejorar la supervivencia de los pacientes. Pero esto es un concepto bastante novedoso, ¿no? De que la radioterapia también en enfermedad sistémica, en enfermedad metastásica, puede tener un papel, no diremos curativo, pero sí de controlar mejor la enfermedad. Hay una pregunta un poco en esta misma línea. ¿Detendrá la radioterapia la propagación del cáncer o eliminará o reducirá el tumor? O otra pregunta, ¿cómo sabemos si la radioterapia está funcionando? Bueno, la radioterapia a veces hay que darle un tiempo, porque, dijéramos, no es lo mismo que tomarte una medicación que biológicamente, pues a los pocos minutos o a las horas te hace efecto. La radioterapia tiene un efecto biológico que tarda, necesita un tiempo y es acumulativo, por eso se da así en forma de sesiones. Con lo cual también los efectos secundarios agudos, los que aparecen durante el tratamiento o poco después del tratamiento, necesitan un tiempo para eliminarse. Entonces, por ejemplo, si nos hemos tratado de un tumor, supongamos de cabeza y cuello, pues hacia el mes y medio, 2 meses, es cuando hay que evaluar si ese tumor ha desaparecido o no, aproximadamente, para que se vayan todos los efectos inflamatorios y no me afecten a la hora de hacer pruebas radiológicas o un PET scan, un TAC-PET, y ver si realmente ha respondido o no al tratamiento. A veces hay que darle tiempo al tiempo para verlo. O, por ejemplo, en un cáncer de próstata, pues a los pocos meses de haber dado la radioterapia, pues con un simple análisis de PSA sabemos si ha funcionado o no la radioterapia. También va un poco en función de cada caso. Y si es un tratamiento complementario, pues en principio el paciente está sin enfermedad, porque se le ha quitado todo lo que había. Y ya pues se hacen una serie de controles clínicos para vigilar la enfermedad. Muy bien, por tanto sabemos que hay que esperar un tiempo, hay que valorar y hay que hacer las pruebas necesarias para poder ver cómo va evolucionando ese tumor en ese sentido. Exactamente. Muy bien, pues tú has dicho también que hay efectos secundarios muy agudos, decías, ¿no? Los efectos secundarios los dividimos en 2 tipos, en los agudos y en los crónicos. Los agudos son los que aparecen durante la radioterapia, que más o menos suelen aparecer durante el ecuador o al finalizar la radioterapia. Y ya te digo, podéis consultarlo en una sección que tengo en mi blog que se llama 50 sombras del Grey, que hablo de todos los efectos secundarios por localizaciones anatómicas, y ahí veréis los distintos tratamientos. Y los efectos crónicos son los que aparecen al cabo de meses o incluso años de haberse dado la radioterapia. Son poco frecuentes, afortunadamente, y bueno, normalmente de la misma manera que aparecen, desaparecen. No sabemos muy bien por qué. Entonces, por ejemplo, en un tumor de próstata, pues se puede producir una cistitis rádica a largo plazo. O sea, un poco tiempo después, cuando uno ya casi se ha olvidado de su cáncer, pues empieza a sangrar cuando orina. ¿Eso a qué es debido? Pues que de forma crónica, dijéramos, la vejiga se producen unas venas que se llaman telangiectasias y en función pues, de cómo sea la orina deconcentrada, pues puede hacer sangrar. Se puede tratar este efecto secundario, existen distintos tratamientos y normalmente de la misma manera que aparece, pues llega un momento que desaparece. Y normalmente estos efectos secundarios crónicos
ocurren entre un 5 y un 10% de los pacientes. Y nosotros, de hecho, cuando hacemos la planificación de tratamiento, eso que te he dicho, esa hoja de ruta que hacemos con los radiofísicos, ya hacemos un cálculo de probabilidad de que ese efecto secundario pueda aparecer. Intentamos que sea inferior a ese 10% que siempre nos encontramos y que es inevitable ante cualquier terapéutica. Pues hay algunas preguntas sobre braquiterapia y ya has hablado antes de las semillas de la próstata también, ¿no? Que las semillas radiactivas y hay una pregunta que dice, ¿qué cánceres se tratan con braquiterapia? Que has comentado antes cuando os hablabas de los dos tipos de radioterapia, has hablado de ello. Y hay una pregunta que dice, ¿seré radiactivo después de la implantación de las semillas en la próstata? A ver, ¿qué le podemos decir a los dos? Y radiactivo. Cuando se hace un tratamiento de braquiterapia en la próstata, se ponen unas semillas de yodo radiactivo, yodo 125. Entonces, sí que es verdad que el paciente será radiactivo durante un tiempo. Bueno, todo elemento radiactivo va disminuyendo su vida media a medida que va pasando el tiempo. Pero es una radiación que prácticamente ocurre dentro del órgano y unos pocos milímetros después. Es decir, si tú estás a 50 centímetros del paciente, pues bueno, pues es casi como estar al lado en el cine, pues ya ahí no te irradia. O sea, no te pongas un niño en el regazo, ni te estés un buen rato abrazando a alguien, pero bueno, al cabo de un mes o así, la actividad radiactiva va a ser muy pequeña. De todas maneras, en cada caso en concreto se dan una serie de recomendaciones en ese sentido. Y no todos los tratamientos de braquiterapia los pacientes irradian. Por ejemplo, si se hace braquiterapia en una paciente con tumor ginecológico, se le aplica, dijéramos, la braquiterapia, ¿vale? Pero después, o sea, se le pone un aplicador con el elemento radiactivo, se tiene ahí unos minutos o el tiempo que sea necesario, se retira el aplicador y luego ya la paciente no es radiactiva. En el caso de la próstata sí, porque las semillas ya se quedan dentro de la próstata para siempre. Pero bueno, el nivel de radiactividad no supone un peligro de salud pública. ¿Y los tipos de cáncer de braquiterapia serían los ginecológicos y los de próstata? ¿O? También hay, pues se puede hacer en labio, se puede hacer en la lengua, se puede hacer en un bronquio, se puede hacer en el esófago, en cualquier cavidad. También se puede hacer en la mama, está más en desuso. Braquiterapia prácticamente se puede hacer en cualquier lugar. Simplemente necesitas, dijéramos, tener un radioquirófano y colocarlo pues, con hilos, con semillas, con tubos plásticos y elementos radiactivos según la localización anatómica. Hay radioterapeutas que están especializados en braquiterapia. Yo, por ejemplo, no hago braquiterapia, solo me dedico a la externa y cuando necesito braquiterapia, pues lo derivo a un compañero que se dedica a ello. Muy bien. Hay algunas preguntas. Antes decíamos que había preguntas sobre la piel y hay un bloque de preguntas que hay una de cómo lucirá mi piel después de los tratamientos con radiación, cómo debo cuidarla, cuándo puedo aplicarme lociones o cremas, tendré úlceras cutáneas, cómo debo tratarlas, puedo quitarme las marcas en la piel que tengo, me dolerá la piel, puedo tomar el sol, debo usar protector solar. Muchas preguntas sobre la piel, que es un tema que preocupa por lo que hemos visto. Ha habido ya 3 o 4 preguntas al respecto, ¿no? Lo importante es que la piel esté hidratada, ¿vale? Entonces, durante el tratamiento ya le explicará a la enfermera o el propio médico las cremas, porque hay muchísimas en el mercado y tampoco me quiero extender, específicas para cada caso en concreto. Lo importante es que 2 horas antes de la radiación no se aplique crema. ¿Por qué? Porque se forma una película en la piel que puede hacer que todavía la piel se queme más. Entonces, es importante que la piel esté limpia y seca justo en el momento de la radiación. Y luego, justo después de la radiación, sí se puede aplicar crema
y bueno, ya te digo, lo importante es la piel bien hidratada, ¿eh? Lo mismo que si vamos a tomar el sol. La piel, si está seca, está descamada o tiene algún problema crónico, pues va a sufrir más con el sol que si no lo tiene. Y normalmente ya se dan unas pautas durante el tratamiento de cómo aplicar las cremas y en qué cantidad y en qué combinación, porque a veces hay que dar cremas más hidratantes o cremas con un poquito de corticoide. Eso va a ir en función de cada caso. Las úlceras son rarísimas. Hoy en día, vamos, prácticamente no se da ese tipo de radiodermitis, que es así como se llama la afectación cutánea producida por la radiación. Y básicamente, luego la tonalidad de la piel, pues eso depende de la radiosensibilidad específica de cada paciente. Normalmente, con los aceleradores lineales casi ni se nota. O en los primeros 2 años, pues la piel un poquito más oscuro que tu piel normal. Pero también es casi imperceptible. Y en algún caso, pues con una radiosensibilidad más acusada, pues igual está un tono más oscuro. Nosotros durante el primer año después de la radioterapia recomendamos no tomar el sol. No porque haya ningún problema, sino porque suelen salir manchas y bueno, es sumar una radiación a otra. Entonces, recomendamos la utilización de protectores solares por encima de 50 plus y proteger la zona que ha recibido radiación. En el resto del cuerpo se puede recibir el sol sin ningún problema, ¿eh? Pero bueno, como en cualquier paciente o en cualquier ciudadano de a pie, es mejor ir bien protegidos del sol y no abusar del sol en las horas centrales del día. Es decir, consejos generales para cualquier ciudadano también, ¿no? En ese sentido. Hay una pregunta que nos llega de Twitter. La hace José Antonio Cuenca, J. Cuecan, en Twitter, y dice que dice, gracias por vuestra aportación. Dice, una gran carga que lleva el paciente de cáncer es la soledad frente a la enfermedad. Y pregunta desde Zaragoza, ¿qué papel debe jugar la oncopsicología en las terapias oncológicas? Pues eso es un papel fundamental, ¿no? Que afortunadamente pues, nos apoya la Asociación Española contra el Cáncer, al menos en nuestro caso, que tiene una consulta de primer impacto y que, bueno, que por ejemplo en las unidades de patología mamaria, pues hay una psicooncóloga que va allí todas las semanas a ver a todas las pacientes recién operadas. Lo ideal sería tener un psicooncólogo, nada más conocer el diagnóstico, porque a veces les damos una tarjetita y los pacientes o las pacientes tienen que tener la voluntad de querer ir, ¿no? Y yo digo, pues lo mismo que ocurre en cualquier catástrofe, ¿no? Hay un accidente de autobús donde mueren un montón de personas, los primeros que van son los psicólogos. Pues esto que es una catástrofe personal, pues quien debería ir nada más saber el diagnóstico es un psicooncólogo, por lo menos para cribar si necesita apoyo o no, porque hay personas que es verdad que tienen una gran fortaleza personal y igual pues solo necesitan que les acompañen, ¿no? Pero la figura del psicooncólogo, sobre todo yo lo detecto en varones, los varones son más reacios a ir a la consulta de psicooncología, pues sería bueno tenerlo a pie de cabecera de todos los servicios oncológicos o diagnósticos, porque muchas veces el impacto de la noticia necesita de alguien que sepa cómo encauzar a ese paciente que acaba de recibir ese shock. Por tanto, un apoyo necesario, casi imprescindible, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Sí. Hay alguna pregunta sobre riesgo de infecciones. No has comentado, pero hay una pregunta que dice, estoy tomando radioterapia, ¿estoy en riesgo de infecciones? No más que la población general, a menos que esté también en quimioterapia. La quimioterapia es la que puede hacer bajar más las defensas, por el tipo de terapia sistémica que es. La radioterapia, a menos que se administre en una cantidad grande, es decir, si tenemos que irradiar una zona muy grande, puede inmunodeprimir al paciente, pero hoy en día esos casos no se dan, porque habitualmente, ya te digo, la radioterapia se da
en una zona muy concreta, cada vez los son más pequeños. Entonces, la probabilidad de infección, si no está inmunodeprimido debido a otras terapias, en principio no va a tener ningún problema. Y hay una pregunta sobre el cuidado de la boca y los labios. ¿Algún consejo especial, alguna precaución, algo? Bueno, si se está irradiando esa zona, evidentemente pues habrá que hacerse enjuagues porque, dijéramos, va a cambiar toda la flora de la boca. Hay más propensión a que haya infecciones por hongos y normalmente nosotros ya recomendamos pues una serie de enjuagues, antifúngicos, etcétera. Y sobre todo lubricantes para tener una boca más o menos húmeda y confortable. Muy bien, pues ahora tenemos algunas preguntas más sobre el ámbito de la humanización, ¿no? Qué bien. Y hay una que nos envían amigos tuyos También. y míos también. De Humaniza la UCI, los conoces, y dice, ¿por qué es necesario humanizar la oncología, hematología y radioterapia? Pues por la misma razón que hay que humanizar las UCIs, porque hemos avanzado mucho técnicamente, lo que os decía en estos últimos 20 años, tanto la oncología, la cirugía, la radioterapia, incluso los nuevos tratamientos de inmunoterapia, están suponiendo una gran revolución técnica. Pero en paralelo no hemos crecido en humanización, ¿no? Y como que esa vocación primaria que creo que tenemos todos los que nos dedicamos a esta profesión, pues poco a poco vamos perdiendo esas habilidades y nos vamos despersonalizando. Y en oncología también ocurre. Y además cada uno, como nos encerramos en nuestro pequeño mundo de taifas de cada especialidad, pues el paciente se siente un poco como desamparado. ¿Quién es mi médico de referente? Porque cada día va a haber un médico distinto y va a un servicio distinto y es un itinerario muy largo el que ha de hacer un paciente oncológico. Y entonces yo ahí veo que es fundamental la humanización, el que ese paciente no se sienta solo y se sienta acompañado y se sienta de alguna manera apoyado en todo su proceso, porque se siente muy perdido. Y tenemos que ser sensibles a esa problemática. Y un poco, pues bueno, pues yo creo que nos hemos hermanado con UCI, con UGES y con URGE, un poco porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Percibimos los problemas muy parecidos dentro de nuestro ámbito. Hay, en ese sentido, una pregunta que habla de ONCOR y un poco, ¿qué queréis hacer en el futuro? ¿Qué pretendéis con ese movimiento? Aparte que tú has dicho que la idea de humanizar no solo es el tema de la radioterapia, la oncología, la hematología, ¿no? Sino que la idea es avanzar en un sistema sanitario más sensible, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero, en concreto, ONCOR, ¿qué cosas os planteáis hacer? Bueno, pues lo primero que queremos hacer es una revisión de la literatura, porque bien es verdad que desde los años 80, 90 para acá, pues hay poco publicado, al menos lo que yo he podido recoger. Y queremos primero saber dónde estamos, para saber hacia dónde vamos. Y luego, pues, establecer una serie de líneas estratégicas, tanto en comunicación como en coordinación entre nosotros, la atención al superviviente, los cuidados al final de la vida. Quiero decir, existen ya varias líneas en las que vamos a trabajar. Y esto, bueno, pues es un proyecto de mucha envergadura y que vamos a tener que trabajar poquito a poco, pero bueno, que estamos en ello. Y bueno, UCI ha conseguido en 4 años una barbaridad y nosotros pues acabamos de nacer y bueno, pues tenemos mucho trabajo por delante. Seguro que con tu empeño seguro que será un éxito. ¿Hay alguna pregunta más sobre qué le debo preguntar a mi médico sobre la radioterapia antes de empezar una sesión? Digo más que nada porque has hablado
tú eres una radiooncóloga, por tanto tú estás metido en eso, ¿no? Pero yo llego a ti cuando he iniciado un proceso, pero mi médico, yo le voy a preguntar, mi médico de familia, ¿y qué le debo preguntar? Hay una pregunta al respecto, ¿no? Y me parece una pregunta muy interesante porque probablemente esa información directa también le da otro valor o le da un valor complementario al que le podéis dar a vosotros desde el servicio de oncología radioterápica. Bueno, yo lo primero que le diría al paciente es que esté tranquilo, que en la mayoría de los servicios de radioterapia pues hay excelentes profesionales y que estamos ahí para ayudarle. Normalmente, siempre antes de empezar el tratamiento, el radiooncólogo siempre habla con el paciente y tiene una primera visita que puede durar alrededor de media hora o incluso una hora. Entonces, bueno, sé que en esa visita pues damos mucha información. Lo que recomendaría es una vez salga de esa primera visita, que recomiendo vaya acompañado, pues luego apunte todas aquellas dudas o todas aquellas cosas que tenga en mente o que le generen algún tipo de problemática o de inquietud y las vuelva a repreguntar o bien a su radiooncólogo o en la visita semanal que va a tener durante el tratamiento o bien a la enfermera, que es la primera que va a ver antes de empezar el tratamiento. Y bueno, y si aún así pues tiene vergüenza o están sobresaturados de trabajo o eso, pues bueno, yo tengo un blog en el que, bueno, hay un buscador y cualquier cuestión la puede preguntar o si no a través de mi correo electrónico yo contesto las preguntas que tienen los pacientes sin ningún tipo de problema. Es muy diferente a lo mejor un paciente que tenga una determinada patología de otra, entonces hablar así en general me resulta un poco difícil. Pero bueno, que yo creo que en general existen buenos profesionales y colegas y no tiene por qué haber ningún problema para acceder a ellos y preguntarles. No tengan miedo en preguntar. Eso. Importante preguntar, por tanto, preparar qué cosas te preocupan, escribirlas para que no se te queden cosas en el tintero, ¿no? Y probablemente eso ayuda a que esas cuestiones que uno no tiene claras que se le solucionen, ¿no? En ese sentido. Hay una pregunta ligado al tema de la humanización. Dice, ¿qué cosas cree que tiene que hacerse para humanizar la sanidad? Ya, casi nada. Me gusta que me hagan esa pregunta. Pues bueno, hay que hacer muchas cosas. Lo primero de todo yo creo que ser sensibles, ¿no? a esa necesidad. Creo que Gaby Heras lo que ha hecho un cambio de filosofía dentro de la deriva hacia la que va la medicina, ¿no? Que es a estar absortos de esa super tecnología, que está muy bien, a esa medicina basada en la evidencia, que está muy bien, que es el camino que tenemos que seguir para avanzar y para evolucionar, pero en paralelo no debemos olvidar nuestro lado humano, y hacer una medicina centrada en la persona, acordarnos de que ese paciente, que a lo mejor dentro de un determinado protocolo le toca hacer unas determinadas cosas, pero tenemos que conocer su entorno, su familia y personalizar mucho en función de eso cuál es el mejor tratamiento para él. Porque no siempre lo mejor es lo mejor para el paciente o lo que creemos que es mejor. Entonces se tiene que establecer un diálogo y por eso a mí me parece muy interesante la participación del paciente en la toma de decisiones, porque eso va a hacernos que seamos mucho más útiles a los pacientes. Y hay una última pregunta, no sé si alguna cosa nos dejamos en el tintero. Dice, ¿qué se está investigando en el ámbito de la radioterapia, en el ámbito del cáncer, que sea de utilidad para los pacientes? Dice que se habla mucho de que se está investigando mucho nuevos tratamientos, pero tú has dicho que ha habido muchos avances, ¿no? De hecho, has comentado los grandes avances, pero
los pacientes a veces dicen, se habla mucho, pero no sabemos exactamente qué es lo que recibimos de esa innovación o de esa investigación, ¿no? ¿Qué se está investigando en concreto, ¿no? ¿Qué les podemos...? Hay muchas líneas de investigación y cada especialidad pues tiene las suyas en concreto. Quizás así lo más novedoso o lo que la gente escucha más pues es el tema de la inmunoterapia o las famosas vacunas contra el cáncer, ¿no? No me refiero, por ejemplo, al cáncer de cuello de útero con el papilomavirus, que eso sirve para prevenir. Se vacuna a las niñas antes de tener relaciones sexuales para que ese cáncer pues tenga una menor probabilidad. Eso es una cosa. Pero cada vez se conoce mejor cuál es la biología molecular. ¿Eso qué significa? Nosotros en el momento que quitamos un tumor y lo analizamos debajo del microscopio, lo que vemos es una fotografía del tumor, ¿vale? No vemos la película entera de cómo va a evolucionar ese tumor. La genética o la biología molecular es la que nos da las respuestas. Con lo cual, el conocimiento de ese comportamiento de ese tumor es el que nos va a hacer predecir, es adelantarnos a la enfermedad. Y en eso es en lo que se está investigando. Y así se ve que probablemente dentro de unos años no hablemos de cáncer de mama o cáncer de pulmón, sino que hablemos de cánceres ER positivos o ALK positivos, porque tienen una serie de antígenos concretos que van a ser muy sensibles a una serie de terapias que se llaman inmunoterapia. Es decir, que porque una de las cosas que ocurre con el cáncer es que nuestro sistema inmune no es capaz de detectarlo. Nosotros todos los días tenemos mutaciones en nuestras células, pero nuestro sistema inmune es capaz de detectarlos y eliminarlos. ¿Qué ocurre con el cáncer? Pues no sabemos exactamente por qué. El sistema inmune pues está como invisible, ¿no? Que no detecta ese tumor. Y la inmunoterapia lo que hace es precisamente eso, despertar nuestro sistema inmune para poder atacar al tumor. Con lo cual, en muchos de los tumores se está convirtiendo ya el cáncer en una enfermedad crónica. Y esto, pues bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Que podamos conseguir que el cáncer sea como la diabetes o como el SIDA, ¿no? Que lo podemos convertir en una enfermedad crónica. Y esta es una de las grandes líneas de investigación en las que se está trabajando ahora. Yo el peligro que veo en comunicación es que muchas veces se dan noticias demasiado esperanzadoras y claro, a lo mejor esa noticia que se da es solo para un subgrupo muy pequeño de pacientes, que a lo mejor representa el 5%, que no va a ser tu caso, ¿no? Cada vez personalizamos más, cada vez conocemos más y bueno, lo que hay que saber es que estamos en ese camino. Pues no sé si querrías añadir algo más. Llevamos ya algo más de una hora ya hablando. Algo que creas que vale la pena que sepan la gente que nos oye o que nos oirá, porque hay gente que nos está oyendo en directo, nos está siguiendo en Twitter y hay gente que nos va a ver durante los próximos meses. ¿Qué les podríamos decir? ¿Algo que añadir o algo para cerrar que quieras comentar? Bueno, pues como conclusión, que el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades, cada una con sus peculiaridades y que es básico el tratamiento que yo llamo interdisciplinar. No me gusta llamarlo multidisciplinar porque parece que cada disciplina vaya por libre, sino que es como un encaje de un puzzle en el que cada uno tiene un papel muy determinado y que la suma de todos es la que consigue el éxito. Y que confíen en los profesionales que estamos trabajando por hacer cada vez tratamientos mejores, más tolerados y menos mutilantes y que, bueno, que estamos en el camino de conseguir grandes éxitos. Ya no solo en el aspecto técnico, sino que también hay algunos que somos sensibles al aspecto humano, en el que creo que es una filosofía en la que tenemos que trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Virginia, por tu claridad, por tus explicaciones tan fáciles de entender que hace que nos lleguen muy fácilmente y que hayamos aprendido mucho
en este videochat. Y además nos has dicho una cosa, y es que si queremos saber más podemos ir a tu blog, un rayo de esperanza, que la dirección es radiooncóloga.com. Pero si buscáis un rayo de esperanza, también lo encontráis en Google. Pues es un excelente blog que divulga la oncología radioterápica, y es verdad que uno puede aprender mucho, puede complementar la información que tenga, puede buscar otra información o puede preguntar cosas que le apetezca saber y no ha podido preguntar o no ha preguntado, ¿no? Y por tanto, quien quiera, ahí tiene un espacio fantástico donde Virginia Ruiz, Roengen66, le contestará como nos ha contestado hoy, con esa claridad tan magnífica. Muchas gracias por tu sapiencia, por tu claridad y por tu trabajo para humanizar no solo la sanidad, sino la oncología, la hematología, la radioterapia, porque tu trabajo es fantástico y mucho para seguir y estar cerca de ti. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.